Ok, este es el texto que leímos en el video anterior, ¿verdad? Que al final dice, en conclusión, no debemos caer en la trampa de la arrogancia y la superioridad. Debemos aprender a valorar y respetar la diversidad de la vida en nuestro planeta y hacer todo lo posible por cuidar de ella. La inteligencia no nos hace superiores, exactamente todo lo contrario. Nos obliga a actuar con responsabilidad y empatía hacia todas las formas de vida que comparten este mundo con nosotros. Definitivamente, una persona realmente gente, ¿verdad? Con 5 dedos de frente, no se va a comportar así como lo hacen ciertas personas con los animalitos. Para nada. La gente que trata mal a los animalitos, que son así de malos, son gente retrógrada, gente ignorante, gente que a puras penas camina para adelante, gentuza que no sabe ni cuánto es 2 más 2. Definitivamente, o sea, para mí una gente que maltrata a un animal es una gente X que yo creo que no ha hecho ni la primaria, definitivamente, porque una gente con 5 dedos de frente sabe que hay diversidad y que todos debemos de convivir. Entiendo, hay personas que no le gustan los animalitos, perfecto, así como habemos personas que no nos agrada toda la gente, ya, y que tenemos que convivir en este mundo, pero eso no significa que me agrada todo el mundo, pero pues tengo que convivir. Entonces, así debería de ser la gente que no gusta de los animalitos. No gusto de ellos, pero bueno, hay que convivir con ellos en este planeta. Hay que estar, o sea, estamos todos aquí y es más, ellos nos pertenecen. Son nuestros. Se supone que somos más inteligentes con nosotros, que podemos trabajar, ellos no. Entonces debemos de cuidarlos, de ayudarlos, de velar por ellos, ¿verdad? Miren esta foto de este gatito precioso, hermoso, qué color, qué ojos, o sea, la belleza silvestre, la belleza de un animalito no se compara a la disque belleza del ser humano. Para la gente que ha tenido la oportunidad de verlos de cerca, yo la he tenido. Estuve en un safari, adentro de un carro, porque es donde te meten, ¿verdad? Cuando vas, y verlos a ellos en su hábitat, correr afuera, los tigres, Dios mío, o sea, los leones, las leonas, qué animales más bellos, bellos de verdad, hermosos. No necesitan andar enseñando las nalgas, andar enseñando las lonjas, la barriga, para disque verse bien, que ni se ven bien. Todo lo contrario. O sea, todo lo contrario, ni se ven bien. Los animalitos no necesitan eso, porque sí tienen una belleza genuina, una belleza afrodisíaca, como yo le digo, una belleza diferente, ¿ya? Los animalitos son algo, y así como son de bellos por fuera, son bellos por dentro. Y hay unos animalitos sumamente inteligentes. Todos lo son, pero como leímos en el texto, cada uno tiene diferencias particulares. Entonces debemos de cuidar y de respetar y de darle a los animales el respeto y el cuidado que merecen. Yo, por ejemplo, mi hijo mayor, ¿verdad? Porque ahora tengo más, pero mi hijo mayor no es ni siquiera del país en donde yo vivo. Y yo dije, yo no me regreso si no me lo llevo, ni loca. ¿A qué venía? Si a mí lo que me interesa es estar con mi animalito, ¿ya? Entonces, y me acuerdo que me lo traje por tierra porque me vine en mi carro y ya se imaginarán en cada frontera. No, hombre, ay, que el animalito, que no sé qué, que no sé cuánto. Hay unos países donde son más gente que otros, ¿verdad? Y no, me lo traje y, o sea, yo sabía, o me lo traigo o me regreso, no me importa, pero donde esté él, tengo que estar yo, ¿ya? Y así fue. Y eso me dio también la pauta o la oportunidad de ver, como les repito, que hay países donde sienten, o sea, donde yo los considero como que países más adelantados, porque cuando yo llegué donde yo vivo ahora, yo acostumbrada de ir con mi perrito al mall de shopping
irme a comer a los restaurantes. Imagínense, yo acostumbrada a eso, a entrar, sentarme, comer y yo con mi hijito ahí peludito y al venir aquí que no me dejaban ni entrar al mall. Bueno, un día le dije hasta de lo que se iba a morir al polizonte de cuarta, ¿ya? Del mall. Ahora ya son en muchos lugares, incluso en ese mall, ya son pet friendly. Qué bueno. Entonces, eso me pone a mí a pensar, son gente que está retrasada. Exacto, están retrasados. Entonces, ahorita van como que evolucionando, ¿verdad? O sea, es así. Eso es el retraso. Y así es la gente, ¿ya? Que en vez de cerebro tiene un granito, medio granito de arroz. Entonces, eso de que el hombre es superior a los animales, eso no es así. Al contrario, si fuera así, el hombre tratara a los animalitos como se merece. Vamos a pasar al video 3, donde vamos a hablar de otro temita y de una vigilia que hubo que me encantó muchísimo.